Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la vida, Señor. Gracias por recibirnos. Gracias por amarnos y perdonarnos, Todopoderoso. Nosotros somos, Señor, tan pequeños al lado de tu gloria, Señor. Y hoy te damos gracias todos, Señor, por un amor tan grande. Gracias por Jesús, que es a través de Él que podemos llegar a tu presencia, Dios Todopoderoso. Gracias por el Espíritu Santo que nos da vida en nuestra muerte. En medio de nuestra perdición nos dio rumbo. En medio de nuestro delirio nos dio agua, nos dio esperanza. En medio de nuestras ideas perdidas nos dio verdad sólida. Así que hoy oramos para que tu Espíritu Santo hoy nos hable. Hoy oramos para que las palabras de la Escritura, Señor, sean más que palabras en un libro y sean sus palabras en nuestros oídos, llegando a nuestra mente, transformando nuestro corazón y nuestra voluntad. Hoy oro para que el Espíritu Santo se empodere de cada uno de nosotros en este tiempo y que la verdad de Cristo brille sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ustedes dicen conmigo, amén y amén. Nos encontramos en Apocalipsis capítulo 10. Es en este tiempo que estamos estudiando la mitad de la tribulación. Siempre arranco diciéndole lo mismo. Capítulo 1, Jesús viene y se presenta a su amigo y le dice lo que va a suceder. Capítulo 2 y 3, el Señor envía unas cartas hacia la iglesia. Capítulo 3 y 4 vemos celebración en el cielo, exaltación en el cielo. Y capítulo 6 en adelante vamos a ver 3 diferentes momentos. Vamos a ver la gran mayoría de esos capítulos van a englobar lo que va a significar el periodo de la tribulación de 7 años. Luego una pequeña porción nos va a hablar de un periodo enorme, que son 1000 años, de reinado de Jesús aquí en la tierra, donde usted y yo gobierna con Él. Los que estamos en Cristo gobernaremos con Él. Y esos son los temas que estamos estudiando los días lunes. Ayer yo no pude transmitir por el tema que estamos preparando todo para el regreso. Pero los lunes estamos estudiando el tema de los juicios, vamos a estar hablando del milenio, vamos a estar hablando de los temas teológicos de los textos proféticos del fin de los tiempos. Entonces, lo que nos resta de capítulo 6 hasta el final del libro, hasta el amén del libro, lo que nos resta es el tiempo de la tribulación, el tiempo del milenio y el tiempo de la nueva creación, el tiempo de lo que nosotros podríamos llamar de la eternidad. Entonces, esas 3 eras, esos 3 grandes periodos de tiempo, 2 de ellos grandes, uno más pequeñito, pero el que más se habla, que es el tiempo de la tribulación, es lo que vamos a estar estudiando del capítulo 6 adelante. Ahorita estamos en el capítulo 10 y nos encontramos en la mitad de la tribulación. El tema de esta noche es un libro poderoso y 2 hombres increíbles. Un libro poderoso y 2 hombres increíbles. Ya estudiamos la apertura de los 7 sellos, ya escuchamos las 7 trompetas y cómo con cada uno de estos movimientos de Dios repercute en un juicio nuevo de Dios cada vez más severo hacia la humanidad. Capítulo 10 y 11 se convierten en una pausa y a mí me encanta hacer anotaciones en mi Biblia. Así que si usted viera mi Biblia la vería muy rayada. No porque me creo fariseo ni nada, sino porque ahí me recuerdo de las cosas. Cuando leo la escritura me recuerdo de lo que he estudiado anteriormente. Entonces capítulo 10 y 11 usted le puede anotar ahí, es una pausa entre lo que está sucediendo. Y eso es común porque Dios es Dios como de ritmos y Él cuando está dando algo genera una serie de movimientos, porque si los autores normales, humanos, utilizan ese tipo de recurso, Dios que es perfecto lo hace de manera perfecta. Y ya vimos que hay una pausa parecida a la que vamos a ver hoy entre el 6º y el 7º sello. Recordemos que cada uno de este grupo de juicios tenemos 7 sellos, tenemos 7 trompetas y tenemos 7 copas. Entre cada uno del último, del que precede al final,
del antepenúltimo sería, se genera un espacio, una pausa. Vimos entre el sexto y el séptimo sello que había una pausa preciosa, donde vemos que Dios sella a 144,000 varones para predicar en medio del tiempo de la tribulación. Y vemos dos grandes multitudes. Esta primera, que no es tan grande, que son 144,000 personas que son enviados a predicar, pero también vemos una multitud increíble que Juan no reconoce, no sabe quién es. Y uno de los ancianos le dice, es todos aquellos, ellos son todos aquellos que se han lavado en la sangre del Cordero, todos aquellos que van a encontrar redención en medio del tiempo más duro de la humanidad. Y Dios es así. Dios le gusta llevarse la gloria. Dios le gusta salvar cuando nadie espera que haya salvación. Nada más para que usted dé una probadita a esto, vuelva a ver la genealogía de Jesús, para que vea cómo el Señor grita gracia en cada uno de esos renglones, cómo el Señor grita gracia con Judá, cómo grita gracia con Rahab, cómo grita gracia con Rudy, con vos, y cómo el Señor, aquel que la gente pensaba que no debería ser salvo, lo toma para sí mismo. Y entonces, esa fue la pausa que vimos entre el sexto y el séptimo sello. Un grupo de predicadores y un grupo de gente que salva. Ahorita nos toca estudiar una pausa similar, espectacular, pero recuerden que cada vez que vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, vamos a ir viendo que los juicios se van complicando más para la humanidad. Así que vamos a estudiar el pasaje. Yo hoy traté de hacer un cambio, vamos a ver si nos sale con una pantallita que tengo acá. Vamos a ir viendo el pasaje en pantalla. Vamos a ver si me logro acomodar, hermanos. Si ustedes pudieran ver mi escritorio, bueno, me daría mucha vergüenza si ustedes pudieran ver mi escritorio. Es un desastre ahorita. Vamos a ver si esto, la computadora no lo reconoció. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos el pasaje. Vamos a ver si se ve muy grande. No lo logro acomodar. No nos compliquemos. Vamos como lo hemos estado haciendo todas estas semanas y para la próxima lo mejoramos. Apocalipsis capítulo 10. Versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Espero que tenga su Biblia ahí o algún tipo de versión digital de la escritura. Versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Ahora, hermanos, aprendamos a leer la escritura de manera linda. Aprendamos a leer la escritura y entender los detalles. Entonces, Juan ve que desciende un ángel que es fuerte, que es poderoso, viene envuelto en una nube, tiene un arco iris en su cabeza. Recuerda que nosotros vimos en el trono de Dios que está rodeado de arco iris, el trono donde está aquel que dice el que está sentado sobre un trono, y su rostro era como el sol, resplandecía el rostro de este ángel, y sus pies eran como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando eso sucede, lo que está dando a entender es que tiene autoridad. Por eso, tiene autoridad sobre el mar, tiene autoridad sobre la tierra. Entonces, es un ángel muy poderoso, es un ángel muy especial. Y clamó a gran voz, como ruge un león, nos dice Juan. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel ruge como un león, clama, alza la voz, y 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos hablan. Voces del cielo gritan. Y suenan como que si fueran truenos. Verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esta es la única parte, familia, de todo Apocalipsis que está sellada. Los que han estado siguiendo este estudio conmigo ya por años, los días martes, recordarán de que hemos estado estudiando
textos proféticos desde mucho antes de la pandemia. Esto no es una moda por nosotros por lo que estamos viviendo. De hecho, previo al cierre de la pandemia, acabábamos de terminar un estudio de varios meses de todos los profetas menores. Estudiamos todos los 12 profetas menores, uno por uno, texto por texto, verso por verso. Crecimos en cada uno de ellos. Y vimos de que en algunos momentos, especialmente un par de profetas mayores, ven lo que está viendo Juan, notan lo que está viendo Juan, pero se les sella. El libro está sellado, no pueden ver lo que está sucediendo. Profetas anteriores a lo que está viendo Juan habían visto algo, pero estaba velado. No había permiso de decirlo aún. Apocalipsis es lo precioso de este libro, porque Apocalipsis no es lo que está oculto. O sea, hay una forma muy mala de enseñar Apocalipsis, que es ver qué es lo que está oculto. No, iglesia. Apocalipsis es Jesús revelando, abriendo. Es más, la primera imagen de los juicios es Jesús como Cordero perfecto. El león de la tribu de Judá, dice uno de los ancianos, ha vencido. Y él empieza a deshojar, a arrancar los sellos y poco a poco a ir revelando el plan de Dios para el tiempo final. De todo el libro de Apocalipsis, esta sección que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis capítulo 10 es la única que queda sellada. Y hermanos, usted puede leer de esto un montón y se puede tratar de quebrar el coco. ¿Quiénes son los truenos? ¿Qué dijeron los truenos? ¿A qué suenan los truenos? ¿Qué significan los truenos? ¿Qué fue lo que dijeron? Y se hacen ciertas analogías. Hermanos, aprendamos a interpretar el texto como nos enseñó. Calvino decía de que la interpretación del texto es la más sencilla. Decía Juan Calvino, uno de los mejores predicadores que ha existido. La interpretación es la más sencilla, normalmente. Entonces, si la escritura nos dice que desde el cielo se le dice a Juan que sellara lo que está escrito aquí, ¿por qué vamos a tratar de investigar qué es lo que se dijo? Más bien a mí me parece precioso que Dios se guarde cosas para él. Porque si alguien cree poder entender a Dios, ya llegó a ser Dios. Entonces, Juan escucha a este ángel poderoso, 7 truenos hablan, voces del cielo. Juan entiende lo que dicen porque ya lo va a escribir y una voz del cielo le dice, suave, no puede escribirlo. El Señor sella lo que se dijo y eso es bueno porque Él es Dios. Así que no hay ningún reto interpretativo en esos primeros 4 pasajes de Apocalipsis 10. Vemos un ángel poderoso que tiene autoridad sobre la tierra y el mar, que viene con un libro, que es un librito pequeño, empieza a gritar, demostrando de que ruge y que tiene autoridad, como hace un león o como hace un animal que demuestra e impone respeto en la manada y además en el lugar en el cual vive, en el ecosistema en el cual vive, ¿verdad? Impone respeto, responde el cielo y Juan ya se va a poner a apuntar. Y el cielo le dice, sella eso, no lo cuentes. ¿Ok? Y entonces no tenemos nada nosotros que tratar de descubrir lo que Dios selló. ¿Ok? Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano al cielo diciendo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto es genial. Esto es genial porque comúnmente se había enseñado que este ángel era Jesús. Que este ángel es Jesús. Y yo veo muy fácil también caer en esa idea de interpretar de que este ángel es Jesús por la forma en la que se nos describe. Se nos describe de que viene envuelto en una nube. Recuerden que Jesús vendrá en nubes. Se nos dice de que viene rodeado de arcoíris y se nos dice que el que está sentado en el trono está rodeado de arcoíris. Su rostro es como el sol y en un par de ocasiones vemos a Jesús resplandeciendo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Sus pies eran como columnas de fuego, era fuerte, poderoso y además se impone con autoridad sobre el mar y la tierra. Eso es lo que significa cuando pone un pie en el mar y pone un pie
en la tierra. Y entonces comúnmente se ha tratado de interpretar de que este ángel es Jesucristo. Yo no lo creo así. Y les voy a decir por qué. Por la misma idea que les estoy tratando de enseñar a interpretar estos textos proféticos. No tenemos que tratar de irnos por lo misterioso, sino por lo que salta a plena luz en el texto, que es lo que está inspirado, ¿verdad? Y aunque muchos han pensado que Jesús es este ángel jura. Y jura, vea la forma en la que jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él. O sea, lo que está diciendo aquí es, hay una autoridad más alta. Hay alguien más alto, hay alguien más importante, y ese más importante es nada más y nada menos el que vive para siempre, y el que ha vivido para siempre, y el Creador. Y nosotros sabemos perfectamente que Jesús, en la forma en la que entendemos la Trinidad, es Dios Creador. Recuerden de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Y Juan nos lo dice de una forma clarísima. Yo tenía varios pasajes, pero siempre se nos va el tiempo, entonces vamos a compartir solo uno, el importante. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, en el principio era el logos, y el logos y la palabra era con Dios, y el logos y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Oigan al verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de las naciones. Yo podría leer todo ese primer sección de Juan para recordarles que Jesús es creador. Jesús es el creador. Entonces, veamos dos sencillas razones por las cuales este ángel no es Jesús. Primero, reconoce que hay una autoridad más alta que él. Reconoce que hay alguien más alto que él. Y Jesús ya se le ha dado un nombre por encima de todos los nombres. Y la segunda razón, reconoce este ángel que además de que hay alguien que es eterno, hay alguien que es el creador, el que hizo las cosas. Y entendemos que Jesús es creador. Por lo tanto, este ser es un ángel espectacular, un ser angelical espectacular, pero no es Cristo. Pero no nos preocupemos tanto ahorita por tratar de ver quién es él, sino enfoquémonos en lo que dice. No podemos contestar quién es él, nadie puede contestar quién es él, nadie. No podemos a ciencia cierta decir qué tipo de ángel es o qué persona es del mundo espiritual. Lo que sí sabemos es que hay muchas cosas del mundo espiritual que no entendemos y que no tenemos por qué entender. Que no tenemos por qué entender. Tal vez en algún momento la entenderemos o tal vez nunca. No tenemos, no es nuestro trabajo entender esto. Pero lo importante es recordar lo que dice este ángel en el verso que acabamos de leer, en el verso 6. Cierra diciendo que el tiempo no sería más. Versículo 6. Que el tiempo no sería más. Eso es importantísimo, iglesia. Eso es importantísimo. Se acabó el tiempo. Pedro nos dice que Dios tiene paciencia y que la gente piensa que la paciencia es tardanza de la promesa. Nosotros entendemos esta paciencia que tiene Dios, esta forma en la que Dios espera de dos formas, dos tensiones corren en esta espera de Dios. La primera es hermosa y la primer faceta o área de la tensión de la espera de Dios es que su paciencia es gracia para con nosotros. Su paciencia es amor y es la forma en la que Él espera que los suyos regresen a Él. Entonces, esta espera de Dios tiene esa preciosa faceta de espera para con nosotros. Pero además, esta hermosa y dura espera tiene otra faceta fatal y fuertísima, que es que la paciencia es juicio para aquellos que le dan la espalda al Señor. Veamos lo que dice este ángel en el versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz, voy a ponerlo en pantalla, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este ángel está proclamando, iglesia,
Los juicios están llegando a su fin. Se está acabando el tiempo. Se acabó el tiempo. Se ha completado lo profetizado. Los juicios de Dios se van a cumplir por completo y después de esto ya no hay ni un solo momento de vuelta atrás. Hagamos un recuento de lo que ha sucedido en toda esta etapa después de las cartas que envía Jesús a sus iglesias. Vemos que el que está sentado en el trono, vemos que el Dios Padre tiene un libro en la mano. Este libro está sellado con 7 sellos. El Cordero lo toma, abre cada uno de los sellos y devela cada vez más detalles del tiempo final y del juicio. 7 sellos luego se convierten en 7 trompetas. Y ese es el tiempo en el que estamos ahorita leyendo nosotros. Por cierto, no hemos ni siquiera escuchado la 7ª trompeta. No la hemos leído aún. Todavía no hemos escuchado el 7º ángel tocar la trompeta. Ese trompetazo de ese 7º ángel, esa 7ª trompeta, inicia el juicio de las copas. Y estos serán los últimos juicios sobre la tierra. El último espacio de tiempo para arrepentimiento de la raza humana. Las copas de la ira de Dios. Y la 7ª de cada uno de estos juicios abre la etapa siguiente. El 7º sello abre las 7 trompetas. La 7ª trompeta abre las 7 copas. Están interconectadas entre ellas. Y es por eso que este ángel dice, ya no hay que esperar más. Se acabó el tiempo. Se cumple el tiempo. Y ojo al detalle que nos da en ese verso que acabamos de ver. Vamos a ver si lo logro jalar de nuevo. Vamos a ver aquí. Dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ve que nos dice claramente, por eso la Biblia hay que leerla despacito, nos dice claramente que en el momento en el que ese 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos profetas. Tenemos que entenderlo así. Hay muchos diagramas de esto, pero a mí no me gusta enseñar los diagramas porque la gente se puede perder en eso. Entonces quiero que lo visualicen de manera sencilla y con la palabra. Entonces cuando se abre el 7º sello, imagínese usted que el 7º sello incluye las 7 trompetas. O sea, ese 7º sello incluye los 7 juicios que estamos viendo ahorita. Y la 7ª trompeta incluye las 7 copas. ¿Ok? Entonces es por eso que el ángel está diciendo ya no hay más. Alguien podría decir, faltan 7 copas. No, pero es que las 7 copas son la 7ª trompeta. ¿Ok? Eso es lo que quiero que veamos, digamos, de la parte práctica. No práctica, sino la básica del pasaje. Vamos por el versículo 8. Dice así el verso 8 del capítulo 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esa es la voz que le dijo, no escribas. Esa es la voz que le dijo, esto está sellado. Y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí la voz del cielo le está diciendo a Juan lo que él va a tener que decir. Y hace una referencia preciosa a una faceta linda pero retadora de la palabra de Dios. Los salmos nos dicen en una serie de momentos que la palabra de Dios es dulce al paladar. Y yo sé que usted sabe eso porque está conmigo en esta transmisión. Yo sé que para usted la palabra es dulce porque cuando escuchamos la palabra nos cura, nos ayuda, nos reta, nos guía, nos direcciona, nos hace cambiar, nos transforma. Entonces, esta voz del cielo le dice a Juan que la palabra de Dios va a ser hermosa cuando la sienta. Y nosotros cuando oímos la palabra nos encanta. Amén, hermanos, ¿cierto o no? Ustedes que están conectados ahí. La palabra de Dios es preciosa, es hermosa, es deliciosa, es alegría, es gozo. Y en momentos es reto grande, pero
pero sabemos de que ocupamos de la palabra, corremos a la palabra porque es agua, porque es vida, porque es sanidad, porque es guía, porque es orientación. Y la palabra de Dios nos provee esa delicia de sabor porque sabemos de que viene de Dios y que es esperanza para lo que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que le dice el ángel? Sí, es rica cuando la recibimos, pero muchas veces no nos gusta lo que hace. La palabra a veces reta demasiado y lo que pide de nosotros es duro. A veces la palabra lo que dice de nosotros es fuerte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, para que transforme, tiene que romper en nuestro sistema de entendimiento del mundo. Tiene que cambiar la forma en la que concebimos el funcionamiento de nuestras vidas, cambiar cómo concebimos el funcionamiento de nuestra conducta, el funcionamiento de nuestros deseos y todo. Y entonces, aunque es deliciosa, puede ser que no nos gusta lo que hace. Es deliciosa, pero el mensaje es duro de escuchar. Es difícil de digerir. Y entonces el ángel le dice a Juan, va a ser dulce, pero va a convertirte el estómago, lo va a amargar. Va a ser duro de procesar esto. Va a ser duro de digerir. Y hermanos, eso tiene todo el sentido del mundo, sin buscar ningún tipo de interpretación oculta. Lo que viene es cero disfrute para Dios. Ya estuvimos viendo que Isaías nos enseña que para él que se pierda el infiel, que se pierda el que no quiere estar con él, no es alegría, no es motivo de gozo. Dios no está deseando matar a aquellos que le dieron la espalda. Dios no está deseando consumir a aquellos que lo negaron o aquellos que fueron blasfemos contra él. Dios no disfruta eso. Eso es una completa sensación y sentimiento y emoción humana. Dios no percibe eso. Dios no está esperando el momento para decir qué rico, los voy a juzgar y me los voy a pillar. No, lo que viene es durísimo. Lo que viene no es alegría. Lo que viene es dificultad para la totalidad de la raza humana. Porque todos estaremos delante del Creador dando cuenta de lo que hicimos. Y si nuestra vida fue para la gloria de aquel que nos redimió o si fue desperdicio. Todos estaremos dando cuenta delante de Él. Absolutamente todos. Ya lo estuvimos viendo hace una semana. Nosotros en un juicio diferente, pero sigue siendo juicio. Y los seres humanos que le dieron la espalda al Señor estarán frente al trono blanco y será un juicio para perdición, para condenación. Esta palabra que se le da a Juan para profetizar es dulce. Es Dios es justo, es dulce, es Dios no olvida, es justo, Dios regresa, es dulce, Dios regresa, pero también es difícil de digerir porque viene tiempo durísimo para la humanidad. Si usted está con la Biblia, sabe que ahí se acaba el capítulo 10. Arrancamos con el versículo 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Piense que es una cinta métrica. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Otras versiones dicen, y cuenta los adoradores que hay en él. Mida a los adoradores que hay en él. Esta referencia, iglesia, es compleja. Esta referencia es compleja. Porque nos da a entender de que el templo está en pie. Que el templo de Jerusalén ha sido reedificado. Este no es el único pasaje de los textos proféticos que nos hablan de esto. Este no es el único pasaje que nos habla de la referencia al levantamiento del templo en Jerusalén. Inclusive algunos creen de que la referencia a Mateo 24:15, donde Jesús dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora a la que habló el profeta Daniel, se refiere inclusive a afirmar esta reconstrucción del templo. La cuestión es que ahorita no hay templo. No hay templo ahí. Les doy una historia en un minuto, literalmente en un minuto, de algo muy complejo y muy lindo de entender. Salomón es quien construye el templo, es destruido por Nabucodonosor, ustedes recuerdan.
reconstruido por el trabajo que hace Esdras, Zorobabel también. Y es más, así se le dominaba ese templo, el templo de Esdras o Zorobabel. Ustedes recordarán en los profetas menores que los adultos mayores de ese tiempo veían ese templo y se ponían a llorar, porque recordaban cuando eran niños que habían visto el templo de Salomón y no se comparaba en nada. O sea, para que lo entendamos nosotros, era muy puretito a la par de lo que había levantado Salomón. Ese templo también es destruido unos años después. Y 40 años antes de Jesús, Herodes, es más, 40 años previo a Jesús, Herodes empieza un proceso constructivo. Herodes el Grande, iglesia, fue un tipo malísimo, pero un arquitecto espectacular. Espectacular. Herodes puso en el mapa a Palestina. Puso en el mapa desde el punto de vista del Imperio Romano. La gente venía a visitar ese lugar, a conocer las carreras de caballos que se hacían ahí, a ver los diferentes palacios que había construido Herodes en diferentes áreas. Era espectacular. Era espectacular. Y entonces, en tiempos de Jesús, ni siquiera en tiempos de Cristo, el templo se había terminado. Era una obra gigante constructiva. Entonces el templo lo construye Salomón, lo destruye Nabucodonosor, lo reconstruye Esdras y Zorobabel, es destruido ahí a través de una serie de momentos grises, y después Herodes lo reedifica. En el año 70 de nuestra era es destruido por Tito, quien después va a ser emperador. Es hijo de su padre. En ese momento en el que él destruye todavía no es emperador romano, pero se iba a convertir después en emperador. Y desde ese momento, desde el año 70, no hay templo en Jerusalén. Pero la escritura nos dice que será reconstruido. ¿Cómo? No lo sé. ¿Alguien lo sabe? Mentira, nadie lo sabe. Las implicaciones de esa reconstrucción es enorme. Implicaciones políticas, implicaciones geopolíticas, implicaciones enormes. Porque en el lugar en el que estaba el templo, hoy hay algo. No es un lote vacío. En el lugar en el que estaba el templo, hoy hay una mezquita islámica que se llama el Domo de la Roca. ¿Cómo se reconstruirá esto? Ni idea. ¿A usted oyó un pastor que le dijo cómo se va a reconstruir? Está mintiendo o está usando algún tipo de idea propia. Pero la escritura nos dice cómo va a suceder. Lo que sí le puedo decir es que todos los utensilios dentro del templo ya están hechos. No hay que esperar por hacerlos. Ya están hechos, hasta se exhiben. ¿Okay? Se pueden ver en Israel. ¿Qué entendemos del estudio que hicimos de Daniel y lo que vamos a ir viendo más adelante, ahorita, en los capítulos que vienen? Que el anticristo va a hacer un pacto con Israel. El falso Cristo va a hacer un pacto con Israel. Y por 3 años y medio los va a tener celebrando de nuevo en el templo. Pero a la mitad de la tribulación no lo va a aceptar más. Y va a levantar dentro del lugar santo una imagen. Y él va a decir que es Dios. Y el anticristo se va a proclamar a sí mismo como Dios. Y los judíos serán perseguidos y casi destruidos. Pero eso lo vamos a ir viendo en los pasajes que siguen. Versículo 2 del capítulo 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, usted hace la matemática básica, son 3 años y medio. Y a la mitad de la tribulación, este falso Cristo rompe el acuerdo de paz que se va a firmar con Israel y se hace una locura del lugar. O sea, el lugar se pierde. Ahorita vamos a ver que para Dios está totalmente perdido ese espacio. Y entonces este acuerdo de paz se rompe, ya eso lo estudiamos en Daniel. Y dará a mis testigos, dice el versículo 3, y dará a mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Si usted hace la matemática, son 42 meses, lo mismo, 3 años y medio. Esa es la primera vez que se nos introducen a estos 12 individuos. Recuerden que el tema de esta enseñanza es un libro. ¿Cómo fue que le puse? Un libro poderoso. Un libro poderoso y dos hombres espectaculares, creo que fue que le puse.
Ajá, un hombre poderoso y un libro poderoso y dos hombres espectaculares. Ya vimos el tema del libro, que es la palabra que Dios le da a Juan, que va a ser dulce para él, pero difícil de digerir porque lo que viene es complejo. Y ahora vemos por primera vez en el libro que se nos introducen a estos dos individuos, a estos dos hombres. Se les da un ministerio profético increíble, que por 3 años y medio, según nos dice la escritura, van a estar predicando durante la tribulación, van a estar vestidos de cilicio. Yo bajé una serie de pasajes, me preparé una serie de pasajes que quería mostrarle cómo a través de la historia bíblica, cuando la gente se vestía de cilicio, era meramente por dos razones. No los voy a poner, hermanos, porque son nada más complemento. Cuando estamos en presencia, uno puede hacer una clase un poquito más larga, pero en lo virtual no lo quiero hacer cansado. Entonces, cuando se dice vestidos de silicio, lo que se está tratando de decir son dos cosas. Que están vestidos así, ya sea por duelo. Esa es una de las razones por las cuales las personas se vestían con esta tela que era incómoda, dura. Para los ticos, piense como que fuera yute o algo así, algo como material de saco, algo que es incómodo, que no nos hace estar bien, que duele andarlo casi, como que raspa, como que lija, y simbólicamente cargaba un sentido importantísimo para la cultura hebrea. Entonces, estar vestido de silicio implica estar en duelo o estar en arrepentimiento. Ejemplo básico, cuando Jonás predica en Nínive, se visten de silicio, hasta inclusive el rey. Entonces, este símbolo de la forma en la que están vestidos estos dos testigos habla específicamente a Israel. Ellos están predicando a Israel. Recuerden que el plan que tiene Dios con la tribulación es darle una oportunidad más a Israel a que regrese a casa, que regrese a él. Y entonces Dios abriendo su corazón una vez más. Dios envió a Jesús a salvar al mundo y fue rechazado. Su familia lo rechazó. No me refiero a la familia física de Cristo, sino el pueblo escogido de Dios lo desechó. Lo desechó en la primer venida. Dios ha dado oportunidades siempre. Dios es gracia. Dios es amor, Dios es juicio y Dios es amor para Israel. Se le predica a Israel la existencia de estos dos testigos, hermanos, me sorprende de una manera increíble. Durante el tiempo de más derramamiento de la ira de Dios, Dios sigue tratando de que la gente se vuelva a Él. Este es el corazón del Dios que nosotros tenemos. Dios levanta dos testigos, dos predicadores en medio del tiempo más duro, tratando de que la gente regrese a Dios. Iglesia, Dios nunca deja de llamar al arrepentimiento. Se ha especulado por siempre quiénes son estos dos individuos. Yo no estoy seguro totalmente de quiénes son estos dos, sí estoy seguro de uno. Vea lo que dice el versículo 4. En el versículo 4 ya estamos en Apocalipsis 11. Yo sé que usted lo sabe. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán de que ya habíamos estudiado, como les dije ahora al inicio, los profetas menores, previo a la pandemia. Y a Juan se le dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros, haciendo una referencia directa a lo que se le había profetizado a Zacarías. Vea lo que dice Zacarías, capítulo 4, verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que desde Zacarías, no me voy a profundizar en la profecía de Zacarías, que es riquísima y preciosa, que ya la habíamos estudiado.
desde el tiempo de Zacarías se profetiza la llegada de estos dos testigos. Dos hombres ungidos, llenos de Dios para este día, para este tiempo difícil de tribulación. Y es un intento de Dios de hacer que Israel vuelva a Él, de hacer que los suyos regresen a Él. Ahora, con respecto a la identidad de estos dos testigos, hay demasiada especulación, ¿verdad? Y nosotros no nos metemos en temas especulativos con la Biblia, porque nos da miedo eso. Es territorio de un pastor o una pastora debería tener miedo a decir algo que la Biblia no lo valida, ¿verdad? Pero estamos seguros de que uno de ellos es Elías. Vean lo que dice otra palabra profética del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Hace poco la estuvimos estudiando este capítulo con respecto a Juan el Bautista. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Ahora bien, iglesia, Jesús nos dijo que Juan el Bautista cumplió parcialmente esta profecía Malaquías. Y recuerden que los textos proféticos normalmente funcionan con ecos, tienen un cumplimiento hoy, cumplimiento en unos años después, inclusive algunos un cumplimiento más adelante. Lo vemos en el caso de Joel, lo vemos en la forma en la que interpreta Joel el mismo Pedro, ¿verdad? Hay cosas que todavía faltaron de cumplirse en Pentecostés o en el mover de la iglesia de Hechos, pero Pedro ve un cumplimiento de Joel ahí. Aunque cuando leemos la palabra profética de Joel, aún faltan ciertas cosas por cumplir. Y entonces Malaquías nos dice que nos envía al profeta Elías. Y usted recordará que cuando Juan el Bautista iba a nacer, el papá de Juan, que también se llamaba Zacarías, está ofreciendo incienso en el altar. Se le aparece el ángel. El ángel le dice: Dios ha escuchado su oración. Zacarías le responde: ¿cuál? Parafraseemos el evento. Zacarías le responde: ¿cuál? Casi que asustado, ¿verdad? Le dice: van a tener un bebé ustedes, el bebé que han estado orando. Yo me imagino que Zacarías lo primero que pensó es: tengo años de no orar eso. ¿Por qué? Porque quedó mudo. Zacarías no creyó. Entonces yo me imagino que Zacarías presentó una oración por mucho tiempo y ya después dejó de presentarla. Y lo interesante es que en el momento en el que él está ofreciendo incienso, es símbolo de oración. El incienso siempre es símbolo de oración que llega delante de la presencia de Dios. Entonces el ángel le dice: van a tener un bebé usted. Y Elizabeth dice: ¿qué? Y el ángel le da un detalle: ministrará bajo el poder y el espíritu de Elías. No dijo que era Elías. Nosotros no creemos en la reencarnación. Ministrará en el poder y el espíritu de Elías. Con el poder y la unción de Elías, con la llenura del Espíritu Santo como la tuvo Elías. Y el versículo 5 de Malaquías dice: he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces vemos un cumplimiento en Juan el Bautista, pero vendrá un cumplimiento futuro que llenará por completo la profecía. ¿Por qué? Y esto es muy sencillo, hermanos, de explicarlo, y también creo que es muy sencillo de entenderlo. Porque esta referencia que hace Malaquías en el capítulo 4, verso 5, no es a la primer venida de Jesús. Vea el detalle, dice: para que el día, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa no es una referencia a la primera venida del Señor, hermanos. Si la primera venida del Señor no fue ni grande ni terrible, fue pequeña y hermosa. Vino como un bebito. Vino como un bebito sencillo, hermoso, que creció y lo mataron por ser amigo de Dios, por decir que Dios era Padre. Entonces, esta no es una referencia a la primera venida de Jesús, que la intención del Padre era que el mundo encontrara salvación. Vean, aquí yo tenía una serie de pasajes, pero como les digo, hermanos, yo creo que un pasaje determinante nos ayuda en este momento. Vea lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17. Voy a quitar el de Malaquías. Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Dios manda a Jesús en su primer venida, Él viene a salvar. La intención es redimir. Él no quiere que nadie se pierda. Pero cuando Dios envía a Jesús
en la segunda venida, viene a un terrible juicio. Y Malaquías nos dice que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, será enviado Elías. Elías fue un hombre que no experimentó la muerte física. Recuerden que fue arrebatado en un carro de fuego, en un torbellino de fuego. Y la Biblia nos dice que volverá antes de la venida del Señor. Recuerden que la Escritura nos dice claramente que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Es más, permíteme revisarlo rápidamente para ver si es ese pasaje. Rápidamente. Hebreos capítulo 9, 27. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la segunda venida, la segunda persona, la gran mayoría de la gente cree que es Moisés. Por dos razones. Una, por las características que nos va a dar Juan ahorita, que ya las vamos a leer. Y el otro, por el monte de la transfiguración. Que estando los dos muertos, estando los dos en el reino de los muertos, por decirlo así, en el Seol, como nos dice la Biblia, se reúnen con Jesús en aquella montaña en la cual Jesús está transfigurado. Pero hermano, Moisés sí murió. Y eso complica un poquito el asunto, porque vamos a ver de que estos testigos van a morir. La Escritura nos dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y el juicio. Moisés sí murió y entonces no sabemos, no especulemos, no sabemos quién es el segundo. Hay otro candidato que dicen que es Enoc, porque Enoc no murió. No sabemos nada de eso, nada más se los cuento como detalle. Verso 5, el verso 11. Si alguno quiere dañarlos, se refiere a los dos testigos que estamos hablando, que sabemos que uno es Elías, el otro no sabemos, y nosotros no vamos a especular. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos dos testigos son antibalas por la primera parte de su predicación. Nadie los puede tocar. El que trata de tocarlos es devorado con fuego a través de la palabra de Dios o no sabemos de qué forma específica. Tienen poder y autoridad de Dios. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Vea lo que dice el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Ampliarlo un poquito. A fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Por eso algunos creen que es Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga. Por eso algunos creen que es Moisés. Cuantas veces quieran. Nadie los va a querer, iglesia. Nadie en el mundo los va a querer. Van a poder traer a la tierra plagas terribles. Estos son dos testigos que van a ser odiados. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios con aquel que no quiere postrarse delante de Jesús odia a Dios. Aquel que no quiere caer rendido ante el Señor lo que hace es odiarlo. Lo que hace es llenarse de menosprecio hacia Dios y llenarse de odio hacia Él. Porque vea lo que nos dice el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan acabado de predicar, no se nos dice nada de lo que van a lograr. No se nos dice como si se nos dice con los 144,000 que van a bendecir al mundo trayendo una multitud completa a los pies del Señor. Pero aquí no se nos dice nada, pero cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, el falso Cristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo en el poder de Satanás va a matarlos, iglesia. Y este tipo va a quedar como el héroe del mundo porque la gente odia a estos chavalos. Traen plagas. Hermanos, si usted ya leyó conmigo todos los capítulos anteriores, no hay agua casi. El sistema ya, no hay alimento. La gente está viviendo, trabajando todo el día para comprar solo su propio alimento. No van a tener ni siquiera para proveer para las familias. Ya estuvimos leyendo todo eso. Con el tema de los jinetes, con el tema de los caballos, con aquellos que cargan pestes, con aquellos que cargan guerra, con aquellos que cargan enfermedades. Y después con el tema de las trompetas se va complicando todo. El agua se contamina y suceden ciertas cosas. Y aquí aparecen unos chavos que pueden convertir el agua en sangre. Nadie los va a querer. Y el problema es que cuando se tratan de tocarlos, mueren. El que trata de tocar a los dos testigos va a morir. Y se levanta el anticristo
con el poder de Satanás y los mata. Y va a quedar como el héroe del mundo, porque todo el mundo los odia. Y vea lo que va a hacer la gente. La gente va a celebrar, va a hacer fiesta. Y sus cadáveres, dice el versículo 8, y sus cadáveres, perdón, aquí que me atraso con esto, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ve que Apocalipsis es súper entendible? Y los cadáveres de estos dos van a ser exhibidos, los van a dejar tirados en la calle. Ahí. Los van a exhibir, como ha hecho el Islam en muchos momentos, que han crucificado, como hizo ISIS, crucificaba a los cristianos y los dejaba guindando en los maderos. Realmente hacían cruces de metal y todo, y crucificaban a la gente y los dejaban ahí. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y si usted no sabe cuál es esa grande ciudad, Juan nos dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Pero Jerusalén se ha perdido tanto que nos dice Juan que en sentido espiritual Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto. Sodoma es señal o símbolo de perdición sexual, de locura sexual, como la que estamos viviendo nosotros en nuestra cultura, que va a ir avanzando cada vez peor. Y esa grande ciudad, dice Juan, que en sentido espiritual se llama Sodoma, o sea, es una ciudad moralmente perdida, moralmente muerta, y que se llama Egipto, que es el tipo de mundo. Que recuerden que los egipcios querían los judíos en algún momento querían regresar a Egipto y trataron de hacer una revolución y todo, y Dios no se los perdonó, se los tragó a la tierra. Entonces, Egipto es tipo del mundo, del sistema humano que antes nos tenía gobernados, que estábamos en tinieblas. Ese es lo que carga el nombre de Egipto, lo que lleva, lo que simboliza el nombre de Egipto. Y Sodoma, una sociedad completamente moralmente quebrada, moralmente destruida. Esta Jerusalén del final de los tiempos es una cloaca. Es totalmente apóstata. Vean lo que dice el versículo 9, y ya voy cerrando el estudio de esta noche. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El pueblo celebra, el mundo celebra, no los entierran, celebran que están muertos. Usted sabe de que antes los grandes teólogos de antes se rascaban la jupa pensando cómo iba a suceder esto. O sea, piense usted, gente leyendo la Biblia hace 500 años, hace 1000 años, diciendo cómo todo el mundo va a ver lo que sucede en Jerusalén. Piensen en Calvino, Lutero, piensen en Spurgeon, todos los que estuvieron previo a nosotros, cómo interpretaban este pasaje. Cuando nosotros lo podemos interpretar así de fácil. Cuando una persona muere y todo el mundo lo puede ver. A través del Facebook, a través del YouTube, a través del internet. Todo el mundo lo va a ver a través de la televisión. La gente del mundo va a declarar fiesta porque estos hombres ya no están. Ve el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Algunos han dicho que estos posiblemente sean tiempo de Navidad, no lo sabemos, pero se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hacen fiesta porque murieron los predicadores de Dios. El sistema humano ha hecho eso toda la historia, hermanos. En el tiempo nuestro predicar es muy sencillo. Hubo momentos en los que predicar la verdad costaba la vida. Estos hombres predican el mensaje de Jesús, el mensaje duro de esperanza, pero también de arrepentimiento, y terminan siendo asesinados. Mueren los predicadores. Pero como Dios siempre hace cosas increíbles, la historia no termina ahí. Ve el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Usted puede imaginarse
ese momento. Lo que será para la gente que vive en la tribulación, haberlos odiado, ver cómo los asesinan, dejarlos ahí en una plaza abierto, ¿verdad? No enterrarlos porque quieren celebrar su muerte, y de un pronto a otro, 3 días y medio después, se ponen de pie y el soplo de Dios los levanta. Aleluya. Iglesia, el soplo de Dios levanta todo aquello que está muerto. El aliento de Dios levanta una vida que está muerta, levanta un corazón que está desfallecido, levanta un matrimonio que está perdido. El soplo de Dios tiene la capacidad de dar vida donde nadie lo ve. El aliento de Dios tiene la capacidad de traernos a la vida de una muerte de drogas, de una muerte de perdición, de una muerte terrible. El soplo de Dios es lo único que necesitamos. El aliento de Dios en nuestras vidas es lo que necesitamos. Y el soplo de Dios entra en estos 2 chavalos y la gente se horroriza. Y no para ahí, escuchan una voz del cielo que dice: vengan, suban. Y todo el planeta va a ver, porque si todos están celebrando y dice que todos los enemigos ven a estos 2 hombres ascender. ¿Usted se imagina ese escenario? ¿Usted se imagina ese momento? Hermanos, y no acaba ahí. Es que por eso este libro es increíblemente hermoso. Por eso este libro es hermoso. Ve el verso 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los levanta el Señor de la muerte, los llama y se los lleva al cielo en una nube. En la tierra se genera un gran terremoto. Ya habíamos hablado que íbamos a ver una serie de grandes terremotos. Vemos un gran terremoto donde mueren 7,000 hombres, ¿verdad? Y todo el mundo se aterroriza. Y vea lo que nos dice el 13. Y dieron gloria a Dios del cielo. Cualquiera podría leer ese pasaje y decir: bueno, aquí hay un poquito de esperanza. No. Glorificar a Dios, ojo a esto puede sonar raro para algunos, pero glorificar a Dios, no piense que es una buena noticia. Eso no significa que se arrepienten, porque la verdadera adoración nos lleva a caer de rodillas delante del Cordero. La verdadera adoración nos lleva a reconocer nuestro pecado, nos lleva a reconocer que somos necesitados de Él. Vea lo que nos dice Pablo en Filipenses. Este pasaje usted lo sabe. Lo cantábamos, yo creo que era una canción de Jesús Adrián Romero. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Va a haber un momento en el que todo ser creado va a caer de rodillas delante de Jesús, confesando que Él es Señor y diciendo que Él es el Hijo de Dios, diciendo que Él es el soberano del mundo y soberano del universo. Pero el hecho que glorifiquen al Señor no significa que su corazón se arrepiente ante el Señor. Así que van a darle la gloria a Dios. Los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, los condenados, van a darle la gloria, van a decir: Él es Señor. Pero no van a estar rendidos delante de nuestro Dios. Y eso nos lo enseña claramente Santiago. Santiago dice que existe un tipo de fe que es meramente intelectual, que reconoce que Jesús es Señor. Y Santiago dice: y eso para usted es importante. Si hasta los demonios creen y tiemblan, si hasta los demonios confían que Él es el Padre, pero no confían lo suficiente para caer rendidos delante de Él. Entonces, cuando vemos en un pasaje como este que acabamos de ver en el capítulo 11, verso 13, y dieron gloria a Dios del cielo, eso es temor, y eso es simplemente reconocimiento lógico: Él es Señor, pero no es un arrepentimiento de corazón que nos lleva a los pies. Verso 14, y con esto cierro esta noche. Y el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene. Recuerden de que Juan escuchó un águila que voló por la tierra y que dijo 3 ayes: ay de la humanidad que está sobre la tierra, ay, ay, ay. Y cada uno de esos ay representan las 3 trompetas finales, y falta una que va a sonar. En el caso de nosotros, el próximo martes va a sonar esa trompeta en el estudio. Iglesia, tratemos de sacar algunas ideas importantes para nosotros que somos hijos de Dios de estos versículos que hemos leído hoy. El verdadero arrepentimiento lleva a Jesús. Está rendido usted delante del Señor, se ha arrepentido de su pecado y le ha entregado al Señor su vida por completo. Esa primera idea quiero dejarla esta noche en su corazón. Segunda, la verdadera adoración
lleva a la entrega. La verdadera adoración, iglesia, no son canciones. Nos lleva a entregarnos por completo ante nuestro Dios. Nos llega a postrarnos ante Él. Porque Dios quiere, iglesia, que la humanidad se arrepienta. Voy a poner esas 3 ideas ahí en pantalla. El arrepentimiento verdadero nos lleva a Jesús. La verdadera adoración nos lleva a entregarnos a Él. Y Dios quiere que toda la humanidad se arrepiente, a tantos así que en los últimos momentos levanta a 2 testigos para que estén predicando para que la gente se arrepienta, pero los matan. Porque la humanidad quiere vivir en su pecado. Quiere disfrutar su estilo de vida. Quiere vivir sus propias leyes. Usted y yo todavía tenemos tiempo para postrarnos delante de Él. Así como esta gente va a glorificar el nombre de Dios en ese momento sin rendirse, así hay gente en las iglesias hoy. Que cantan, que llegan, que corren sillas, que ayudan, que hacen todo, que sirven. Pero no se han rendido delante del Señor. Por lo tanto no son del Señor. No pueden decir que son esclavos, no pueden decir que son dulos del Señor. No pueden decir que son el esclavo dulos es el esclavo que reconoce que quiere ser siervo. No está ahí a fuerza, sino que decide estar ahí porque su Señor es bueno. Y hay gente que está en las congregaciones, pero no se ha arrepentido de su pecado. No se ha rendido por completo delante del Señor. Usted todavía tiene tiempo, hermano, de hacerlo. Pero quiero decirle, como le digo cada vez que tomo el micrófono, Cristo viene pronto por su iglesia. Oramos para que Cristo regrese pronto y gritamos Maranata, que Él venga. Pero hermanos, Él viene por una iglesia que camina en santidad y en rectitud. Tenemos que vivir pegaditos de la presencia de Dios, dependientes de la presencia de Dios. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí donde está en su casa. Y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a entregar lo que somos. Y vamos a pedirle al Señor que en su gracia nos abrace y nos lave y nos limpie. Y yo voy a pedir al Señor que le dé fuerza a usted para caminar en rectitud. Mi hermano, quiero decirle lo que he dicho muchas veces en diferentes predicaciones. Yo fui libre del pecado cuando entendí el poder de la palabra en mi vida. Así que es tiempo de que usted se arme y empiece a crecer en la palabra. Hoy empezamos un reto de los estudios, de los devocionales de un versículo. Es un sencillo versículo que vamos a leer todos los días. Por favor, si usted lo quiere, nos escribe. Estamos conectados a través del Telegram en un canal que se llama Dosis Diaria de Dios. Y hoy empezamos el reto del mes de septiembre, que estamos estudiando toda la carta de Santiago en diversos momentos. Y hoy lo que vamos a leer es el capítulo 1, versículo 2. Voy a tratar de pasarle esto en pantalla, a ver si lo logro. Y entonces vamos a estar estudiando por 21 días consecutivos un solo verso, un solo versículo. Y ese versículo nos va a ayudar para aquellos que no tienen disciplina de vivir en la palabra, para ir haciéndola. Entonces leemos un versículo, oramos, hacemos algunas anotaciones sobre ese versículo, lo que Dios nos está pidiendo, y cerramos diciendo: Padre, que esta verdad que usted me está dando hoy en la palabra sea transformadora en mi vida. Porque mi hermano, mi hermana, Cristo viene pronto por su iglesia y sin santidad es imposible ver a Dios. Padre, hoy te doy gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Hoy oro para que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga, Señor, confesar todo pecado, alejarse de todo pecado, Señor, y dar pasos hacia el arrepentimiento y dar pasos hacia Dios, Señor. Hoy intercedo por mis hermanos para que vivan de acuerdo a tu propósito. Hoy intercedo por mis hermanos y hermanas, Señor, para que vivan para agradarte, para que cada día sea una oportunidad para vivir para tu gloria. Y sabemos que al estar en su mano, estaremos con usted para siempre, Señor Jesús. Gracias por salvarnos.
Gracias por preparar, Señor, moradas para nosotros. Gracias por preparar un reino en el cual nosotros vamos a estar. Y gracias por prometernos una eternidad a tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, santo y poderoso. Hoy oro por mis hermanos y hermanas, Señor, que tengan la valentía de alejarse del pecado, Señor, y vivir en santidad y en rectitud. Hoy oro para que todos nosotros seamos una generación que viva en santidad, Señor, que lo que decimos y lo que predicamos lo hacemos, que lo que leemos en la Escritura nos transforma, Señor, y nos lleva a cambio de actitud, a cambio de carácter, a cambio de conducta, Señor. Todo esto lo pedimos sabiendo de que su palabra es la única, Señor, capaz de generar transformación en una vida para generar vida eterna. Hoy reposamos en sus promesas, sabiendo que usted es bueno. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.